Muy buenas, señoras y señores, bienvenidos al programa Actualidad a Debate, el programa que semanalmente llevamos a sus hogares para tratar temas de actualidad desde el punto de vista de nuestras políticas, en este caso, y políticos más cercanos, las personas que nos representan en nuestro ayuntamiento, los partidos políticos con los que diariamente convivimos, gente con la que solemos encontrarnos en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, y bueno, pues de los que nos podemos sentir sencillamente más cerca. Día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Y por ello vamos a dedicar la primera parte del programa a hablar precisamente de mujer, de igualdad, de muchas cosas que están pasando en el panorama político actual. Y para hablar de este tema nos acompañan hoy, permitan que me congratule, porque siempre me quejo toda la semana de que, hombre, esta semana no, por fin también hay mujeres encantadas también de que nos acompañe Juan Francisco Cazalilla Quirós, de Izquierda Unida, viene de Andújar. Juan Francisco, bueno, espero que te encuentres a gustísimo con nosotras. Sí, las mujeres de mi organización han decidido hoy que estaban en la manifestación, así que me ha tocado aquí defender el frente. Te ha tocado la chica. Pero yo encantado. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, como lo mismo, muchas gracias por acompañarnos también Ginesa López Gallego, del Partido Popular de Baeza. Gracias, Ginesa, bienvenida. Gracias a vosotros siempre por invitarnos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias también. Es la primera vez que sí que está con nosotros María Ángeles Leiva López, Partido Socialista, alcaldesa y candidata del ARBA. Pues sí, muchísimas gracias. Bienvenida. Muchísimas gracias y eso, pues gracias por invitarme porque es la primera vez que vengo a un acto de esta índole y contentísima de poder acompañaros esta tarde. De Ginesa también, concejala en Baeza. En realidad estamos hablando de gente con experiencia municipal en concejalía, en ayuntamientos, que, bueno, pues la parte que más nos toca, la más cercana. Bueno, pues nos queda por presentar a Josefina Cano Marín, de Ciudadanos. Joder, primera vez, también encantado, y te digo como a tu compañera, que esta no quite otra. Bueno, gracias por la invitación. Esperemos que se desarrolle bien y que sea amena. Muy bien, seguro, aquí siempre en esta mesa, por cierto, morada, como el Día de la Mujer, siempre transcurre, todas las personas que nos acompañan, te puedo decir, con respeto, con ilusión, con las discrepancias políticas obvias de cada partido político. Hablamos de tema de mujer encima de la mesa, no sé cuántos temas, cuántas leyes nuevas que se han aprobado, pero sobre todo un día de celebración. Estamos de celebración por todo lo conseguido, muchísimo, de verdad, los hitos que hemos conseguido las mujeres a base de lucha, de esfuerzo, de pelear. Pero también un día de reivindicación, porque quedan muchísimas cuestiones por las que seguir avanzando, en temas de conciliación, en temas de corresponsabilidad, en temas de maternidad, en temas de salarios, en temas laborales. Bueno, mucho por lo que seguir luchando, así que celebración, pero también reivindicación. Un día importante para las mujeres y un día para seguir pidiendo ese avance y que la igualdad que legalmente sí que la hemos conseguido, sea una igualdad real, una igualdad en nuestra vida cotidiana y en todas las facetas de nuestra vida. Vamos a comenzar por las personas que nos llevan acompañando más tiempo. La veteranía al final va a ser un grado y bueno, pues de paso además también damos tiempo a que las personas que nos acompañan por primera vez también se aclimaten al tema. Así que, Juan Francisco Cazalilla. Muy bien. Bueno, pues decir, como comentabas tú al principio de tu intervención, que es un día de celebración y también de reivindicación. La verdad que los derechos que hemos conseguido entre todos y todas para las mujeres, cierto más que unos que otros. Más todas que todos. Más todas que todos, sí, ha sido a base de lucha, de esfuerzo, ¿no? Decir que bueno, que este 8 de marzo tiene su origen en torno a 1800, por contextualizar un poco, finales de 1800, 1900, donde diferentes luchas fundamentalmente feministas, pero también de cariz trabajador, de cariz de clase, salieron a la calle y a conseguir derechos como una jornada laboral digna, como unos salarios dignos para mantener a su familia. Por lo tanto, este día tiene un cariz reivindicativo de género, pero también de clase. Y aunque sí que es verdad que se ha conseguido mucho y que hemos avanzado mucho en los temas igualitarios, aún quedan mucho por trabajar, ¿no? Y sobre todo queda por trabajar, a nuestro juicio, en los sectores más juveniles, en los sectores más jóvenes de la población, donde estamos viendo que hay no ya un avance, sino quizá incluso un retroceso con ciertos mensajes que se mandan
desde ciertos colectivos, desde ciertas fuerzas políticas que entendemos que son peligrosos y que entendemos que ponen en jaque y que ponen en un brete muchas de las políticas de igualdad conseguidas en los últimos años, e insisto, con mucho esfuerzo, sangre, sudor y lágrimas, como se suele decir, fundamentalmente de las mujeres. Creo que debemos de centrarnos en los próximos años en llevar a cabo esa labor pedagógica, esa labor formativa, fundamentalmente con la gente más joven, que tienen otros medios de comunicación y que tienen otros medios, otros instrumentos donde el sistema les hace hegemonía y donde podemos observar que vienen generaciones que reproducen estereotipos que creíamos que ya estaban superados, ¿no? Por lo tanto, creo que el objetivo debemos de marcarlo en los próximos años en esa cuestión, sin olvidar, por supuesto, la brecha de género, el techo de cristal, el que las mujeres sigan invirtiendo casi el doble de su tiempo libre en el cuidado del entorno familiar y las tareas domésticas que lo hacen los hombres, y son cuestiones sobre las que debemos de seguir avanzando en los próximos años. Y además, ¿de qué manera? Josefina, ¿cómo lo ves? Hombre, como dice él, hoy es un día grande para las mujeres, ¿no? Celebramos los derechos que hemos estado conquistando, ¿no? Y conmemoramos pues toda esta larga lucha de sacrificio y de todo. Pero todavía no llegamos, todavía no llegamos. Estamos ahora las leyes de que en la directiva ya el mismo equipo de mujeres que de hombres, todo eso... La ley de cuotas, la de representación. Pero todo eso es humo, a la hora de la verdad. ¿A quién contratan? ¿A un hombre? A la hora de la verdad, ¿a quién le pagan más? ¿A un hombre? Todavía estamos, todavía tenemos que seguir luchando, todavía tenemos que esforzarnos más. Pero esto no es una lucha solamente de las mujeres, esto es una lucha de los hombres también, una lucha de todo. Y date cuenta, el 8 de marzo, ¿cuántos actos en todos los pueblos, en todas las ciudades? ¿Y el resto del año qué? Es una fecha que se ha politizado. Y no debería politizarse. Deberíamos... ¿A qué te refieres con que se ha politizado, Josefina? Date cuenta, por ejemplo, hoy en el... Porque, por ejemplo, a los actos van personas del PP, van personas del PSOE, van personas de... Pues yo te voy a poner el ejemplo de mi pueblo, no te voy a poner otros, yo soy de Jodas, ¿no? Esta mañana ha habido un acto en conmemoración del 8 de marzo, normalmente a otros actos nos mandan invitaciones y tal. No nos hemos enterado la oposición política. La oposición allí es Izquierda Unida, Podemos, el PP y Ciudadanos, que soy yo. No nos hemos enterado. Hemos ido sin que nos invitaran. Vale, normalmente en otro tipo de actos, pues si figura el ayuntamiento somos toda la corporación, no solamente el equipo, los que tienen mayoría absoluta, ¿vale? Entonces, por eso digo que se ha politizado. Ahí sale la señora alcaldesa o el señor alcalde dando su discurso y no se nos invita. Ayer hubo un acto donde un videoforum donde estuvieron todas las asociaciones de mujeres invitadas, ¿vale? Y no a la oposición política no quieren vernos allí. Lo organizó el ayuntamiento. Lo organizó el ayuntamiento. Entonces, por eso estoy diciendo que está politizado, pero no solamente en el ayuntamiento de Jodas, sino seguramente en todos los ayuntamientos. ¿Y el resto del año qué se hace? Pues vamos a seguir luchando. ¿Dónde está? La gente en mi pueblo llega la aceituna y las mujeres no tienen aceituna. Salen fuera a trabajar y las mujeres no tienen aceituna. Si no tienen un hombre, las mujeres no tienen trabajo. ¿Eso es justo? ¿En qué estamos avanzando? En algunas cosas afortunadamente, en muchas cosas afortunadamente. Bueno, sí, estamos avanzando afortunadamente, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer. María Ángeles. Pues yo me uno
a lo que han dicho los compañeros de que hoy es un día grande, creo que es un día para reivindicar y para celebrar, pero creo que sí, que han sido, que queda, como tú decías al principio, mucho por recorrer, pero sí creo que han sido muchos los avances que hemos conseguido a lo largo de la historia las mujeres. Nos ha costado mucho trabajo, hemos tenido que estar y tenemos que estar todavía al pie del cañón para luchar por nuestros derechos, nuestras oportunidades y nuestro bienestar, pero sí se está avanzando. Lo que decía Josefina, sí es cierto, sobre todo ella viene de un pueblo muy agrícola, el tema del campo, es verdad que nos está costando mucho trabajo todavía de que las mujeres, yo por suerte en mi pueblo todavía está eso un poco consolidado, que van tanto hombres como mujeres a la ¿Cuántos habitantes tiene Larva? No llegamos a 500, unos 472, 480, según más o menos el INE, ronda en esa índole. Y lo que decíamos, yo personalmente como mujer que cree en la igualdad, creo que no solo las mujeres debemos de estar en esta lucha, creo que los hombres también nos deben de acompañar. Y creo que esta lucha debe ser desde todos los ámbitos, no solo desde el ámbito político, sino desde el ámbito educativo, desde el ámbito de la propia casa, que muchas veces nos queremos centrar en que la política somos los que tenemos que hacer este trabajo de igualdad y de avance y demás, pero difícilmente si no tenemos unos buenos profesores que estén formados en educación, con una educación feminista y demás, difícilmente vamos a conseguir ese trabajo que al final queremos, esa igualdad real y efectiva, y también sobre todo pues eso es el trabajo del día a día, de la calle, de la casa. Si todos no hacemos piña y no hacemos un equipo, difícilmente vamos a conseguir esa igualdad real y efectiva que tanta falta nos hace. Sí han sido muchos avances, o se están tomando algunos avances, pues como la subida del salario mínimo interprofesional, que al final está beneficiando a muchas mujeres. La reforma laboral también ha beneficiado a muchas mujeres. Creo que se están haciendo trabajos y que están avanzando poquito a poco. También la ley de paridad, que lo hablaba Josefina también. Creo que cada vez en ese tema se está avanzando cada vez más. Los partidos políticos ya casi todos, por lo menos en el mío así es, te exigen que sea el 60-40, creo que todo es igual, ya es por normativa y es obligación. Que sí es verdad que ha costado trabajo en años anteriores, pero que creo que esto poco a poco se están dando avances. Además, hoy estamos aquí 3 mujeres, eso creo que es una... Bueno, esto te aseguro que es algo excepcional. Bueno, sí, ya te lo garantizo es algo yo. excepcional, pero también es algo, creo que es importante. Algo excepcional porque ya llevo encargando una semana de decir los partidos. El Día de la Mujer, por favor, mandad mujeres. Sí, pero creo que es algo importante también de que esos pequeños pasos al final se están consiguiendo, que los partidos metan en su lista anteriormente, antes de entrar... No, el vuestro además, si puede ser, pide cremallera. Sí, cremallera. Nuestro es cremallera, si es posible. Una excepción tiene que haber muy justificada para que no sea cremallera. Lista cremallera. Sí, listas cremallera, pero creo que sí, que se están dando grandes avances, se han aprobado grandes leyes en nuestro país. No vamos a discutir de que queda mucho por recorrer, pero yo creo hablaremos de las leyes, además de la última, de las que se han aprobado. Tenemos que hablar de la ley trans, tenemos que hablar de prostitución, tenemos que hablar de la ley del solo sí así, de la ley de cuotas, de participación, de representación, de la ley del aborto, de la brecha salarial. Vamos a seguir profundizando en todos estos temas, pero una primera toma de contacto y saber la opinión de Ginesa. Ginesa. Pues me asumo a la opinión de todos los compañeros. El día 8 de marzo es un día de celebración de mujeres y de hombres. Y como decía Josefina, es verdad que algunas veces parece que el tema del feminismo está asociado a determinados partidos políticos y no debería de ser así, porque la libertad de las mujeres nos pertenece a nosotras y los derechos de las mujeres nos pertenecen a nosotras y no a ningún tipo de partido político, ni de izquierda ni de derecha, porque nos pertenece a todas. Una vez dicho esto, la verdad que el compañero ha comentado pues que el 8 de marzo era un día en el que las mujeres de Nueva York salieron a reivindicar su jornada del textil, del incendio. Efectivamente, de la industria de las camisas precisamente. Pero bueno, en el caso de España es verdad que nosotros hemos asumido ese día internacional porque así se estipuló en su momento, pero creo que en España
Si hay un momento en el que realmente se han conseguido grandes avances en materia de derechos para la mujer y para la igualdad, creo que fue en el año, pues precisamente el año 1837, un poco antes de esa primera manifestación, que fue cuando se abolió la esclavitud en España. Posteriormente, considero que sería la educación obligatoria y gratuita para todos, para niños y niñas, que eso fue con la Ley de Instrucción Pública del año 1857, la Ley Moyano. Y luego, por supuesto, el sufragio de la mujer, el voto. Segunda República. Efectivamente, de Campoamor, Sí. de 1931. Y luego, sin lugar a duda, la democracia y los 40 años que llevamos de democracia. Entonces, he querido empezar así porque es verdad que el 8 de marzo nos representa a todos, pero a los españoles nos representan, creo, esos 4 hitos tan importantes. Y luego, con respecto a lo que hemos estado comentando de, pues por ejemplo, de las cotas de participación, viene por ley, está establecido así. Efectivamente tiene que ser un 40-60, un 40 mínimo de uno de los dos, o bien de hombres mínimo, sí, o bien de... Y creo que es verdad que se tiene que seguir trabajando en ello, pero creo que para conseguir eso hay que seguir siendo una tierra de oportunidades, donde cada vez esté abierto más el espectro de oportunidades tanto a hombres como a mujeres, y para poder dar de manera libre el paso a la política, a grandes empresas donde la mujer pueda copar. Al final son las oportunidades, y luego ya nos ponen Pero que en las nuestro oportunidades sitio. hasta ahora han sido las mismas para los hombres que para las mujeres por ley. Ya llevan años. Por ley sí, Ya pero llevan no es años, real. pero sociológicamente, No es real. las mujeres son las que renuncian a la todo, jornada sí. completa. Las mujeres son las que renuncian a muchísimas cuestiones porque los cuidados se han asociado mayoritariamente Sí. a mujeres, de hijos, de padres, de personas mayores y de todo. Bueno, eso está cambiando. Creo que las leyes, Despacito. las que se han aprobado últimamente, pues por ejemplo, Maternidad, paternidad, exactamente, creo que ayuda a que no sean solo las mujeres las que tengan el cuidado de hijos, de la casa, de la familia, y creo que ahí hemos avanzado mucho. Porque también es cierto que para poder avanzar en las mujeres en la igualdad tenemos que contar con que ellos están con nosotras de la mano, y creo que ahí pues cada día vamos avanzando más, así que un día de celebración y sin duda De reivindicación. de reivindicación. Bueno, hablaba en mi intervención yo de que están encima de la mesa en este momento, bueno, pues muchas cuestiones complicadas. Hablamos del 8 de marzo, hablamos de feminismo, y un feminismo que llega a este 8 de marzo del año 2023 con una brecha importante, un feminismo que llega con matices diferentes. Yo no sabría decir si bueno, pensando lo mismo, ¿no? Pero los matices sobre lo que piensan sí que son distintos, sí que son diferentes. Hablamos de diferencia en cuanto a prostitución, hablamos de diferencia en cuanto a ley trans, hablamos de diferencia en cuanto a la ley del solo sí es sí. Son muchísimos temas sobre la mesa que todo el feminismo no ve de la misma manera, Juan Francisco. Bueno, eso ha sido histórico en los movimientos feministas, ¿no? Hacía antes la compañía un recorrido por los grandes hitos. Pero fíjate que tanta importancia le dan los partidos políticos a esto, que está encima, tanta importancia le dan los partidos políticos al tema del feminismo y de las mujeres, que esto está encima de la mesa y en primera plana de la actualidad política y mediática. Mediática, sobre todo. Como venía diciendo, la compañía ha hecho un recorrido histórico de algunos hitos fundamentales del feminismo en este país. Y si alguien se entretiene en leer los debates que hubo precisamente durante el año, entre el periodo de la Segunda República, entre Clara Campoamor y Victoria Kent, eran debates ideológicos fortísimos y debates dialécticos muy fuertes, ¿no? Además con una carga ideológica y además de formación importante. Por lo tanto, eso ha sido siempre algo histórico dentro de cualquier movimiento social, ¿no? Los matices separan, los matices segmentan. Pero creo que sí que todo el mundo está, o casi todo el movimiento feminista está de acuerdo en que es importante seguir avanzando en esa dirección y que es importante seguir avanzando en la consecución de derechos. Yo estoy segurísimo de que cuando pasen unos años
toda esta polémica que hay con respecto a la ley de transgénero o con otras leyes que han sido también polémicas, serán totalmente superadas y lo veremos como un rifirrafe en la historia prácticamente anecdótico. Sí quería decir, antes de que se me olvide, que es importante que digamos que el feminismo no debe de ser partidista, mejor dicho, pero sí es política. Cualquier iniciativa que se lleve a cabo en pos de cambiar la sociedad, de mejorarla, es una iniciativa política. Lo que sí que no es positivo es que sea una iniciativa partidista. Nadie debe de coger la bandera del feminismo, aunque también, si echamos la vista atrás, hay partidos que han estado siempre al pie del cañón apoyando las reivindicaciones feministas y apoyando el avance socialista feminista, y otros, bueno, pues poniendo un poco pie en pared. Pero dejando atrás ese debate, que prefiero no tocarlo en un día tan señalado como este, sí que es importante la defensa de la política, es decir, que la política llega a las diferentes sociedades para contribuir a su avance y para contribuir a la mejora. No nos dirijamos a la política como una forma peyorativa y denostiva y un poco denostar esa práctica. Y decir que, bueno, que para hacer real, aparte de que las leyes son igualitarias, pero eso tiene que tener una transposición luego en la sociedad. Hablamos, por ejemplo, del tema de las cuotas, de los altos directivos, o del tema de las bajas, que finalmente lo que hacen es que entre una opción de un hombre y una opción de mujer, siempre sea la mujer la que se quede fuera. Eso, bueno, pues necesita un apoyo por parte de la administración. Nosotros entendemos que hay empresas fundamentalmente pequeñas que tienen poca capacidad económica y que se arriesgan a que una mujer, por su edad o por sus circunstancias, bueno, pues se puedan quedar embarazadas, necesiten tiempo para cuidar a su hijo y demás, pues elegirán a la hora de la contratación a un hombre. Ahí es donde tiene que intervenir el Estado, ahí es donde tiene que intervenir el estado de bienestar y poner sobre la mesa políticas, instrumentos y fundamentalmente recursos económicos para evitar que esa diferencia afecte a la hora de la verdad y a la hora de la realidad, y que se prime la contratación o el tener en cuenta a un hombre frente a una mujer. Aún así, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho las compañeras, que se está avanzando, que hay cuestiones que ya se están dejando atrás, que incluso determinadas generaciones que nos hemos criado, sálvese quien pueda, dentro del heteropatriarcado, eso de que siempre que había que poner la mesa eran las niñas, o siempre que había que hacer algún tipo de esfuerzo físico era el niño con el que se contaba, pues lo estamos dejando atrás. Pero también enlazo con lo que decía al principio de mi intervención. Se nos tiene que poner las rejillas tiesas, tenemos que alertarnos con las nuevas generaciones que vienen, donde han tenido un contacto con la realidad de género a través de determinados programas de televisión, donde han tenido incluso un contacto con la realidad sexual a través de determinadas plataformas y de internet, que han convertido que tengan una percepción, fundamentalmente los hombres, de cosificación, de instrumento sexual, de instrumentos de inferior valor con respecto a las mujeres. Creo que debemos de centrarnos y que debemos de focalizar los próximos años la labor feminista y la labor de la política y de los partidos políticos en esas nuevas generaciones que llegan y que sinceramente a algunos nos preocupan de forma importante, ¿no? Insisto, creo que tiene que ser el feminismo del futuro, focalizar y apuntar los cañones en esa dirección. Perdóname que enseguida voy a dar la palabra, pero al hilo de lo que estaba diciendo Juan Francisco, y teniendo en cuenta, bueno, que eres profesora, Ginesa y demás, estaba hablando de la gente joven. ¿Cómo ve la gente joven este día? ¿Cómo ven la igualdad? ¿Qué percepción notas tú en un centro educativo como el instituto donde tú trabajas, que hay muchísima gente joven? Bueno, y que se organizan muchísimas actividades, ¿vale? Desde el mismo ayuntamiento, el mismo centro educativo, no lo hace solamente el centro donde yo estoy, lo hacen en todos los centros educativos, ¿vale? Y es verdad que se hacen charlas de concienciación, y lo que apuntaba Juan Francisco tiene toda la razón, porque es verdad que la gente joven, los jóvenes, han dado un paso o incluso dos atrás con respecto a nosotros, porque nosotros hemos sido muy conscientes de lo que hemos ganado en estos años de democracia, y sin embargo ellos, como estabas indicando, a través de la pequeña pantalla del móvil son susceptibles de recibir información a través de programas donde efectivamente denostan la imagen de la mujer, la hacen inferior y además, como tú decías, una cosa para que la utilice el hombre, y es una pena que estos chicos reciban esa información
a través de programas que además se emiten de manera normal, sin... Y es una pena, y creo que son los padres los que tienen que estar, porque aunque los profesores tengamos En la casa hay que hacer- formación en cuestiones de igualdad, porque es verdad que además continuamente estamos recibiendo nueva información, continuamente pues lo que son Bueno, cursos de hay una formación. persona precisamente sí, dedicada sí, tenemos, todos bueno, los claro, centros. la encargada de igualdad o el encargado, el profesor encargado o encargada de igualdad. Y es verdad, pero los padres son importantísimos porque son los que tienen que controlar el tipo de información que reciben sus hijos en casa. Y el móvil es un arma de doble filo, porque es verdad que Internet ha abierto la comunicación y la información a todos, pero para lo bueno y para lo malo. Sí. Cierto. La música que se escucha, todo el marketing que hay, al final Sí. está contrarrestando todos los avances que estamos, toda la lucha que venimos Sí. luchando y trayendo a lo largo de los años, porque si es que la música que escuchan, y es lo que dice la compañera, es que si en la casa no se hace esa labor, difícilmente vamos a conseguir esa igualdad real y efectiva que estamos luchando y que manifestamos el día 8 de marzo. Pero cree de todas formas, María Ángeles, que debe haber leyes, porque es verdad que en algunos aspectos la sociedad va muy por delante de la legislación, de la ley, de las leyes, incluso de la política y de la justicia, pero hay otras en las que necesitamos que tiren del carro, hacen falta más leyes que regulen, que obliguen. Sí, que obliguen a que la igualdad sea lo justa que debiera de ser y que le transmitamos a las generaciones más jóvenes, porque lo que decía el compañero, que nosotros al final venimos unos más y otros menos, yo tengo 35 años y al final lo mismo, viene de una sociedad de patriarcado en el que, en mi caso porque hemos sido chicas, pero en las que has visto chico y chica, que él es el que ella es la que tiene que hacerlo todo y demás. Y poco a poco se va concienciando, pero claro, si no hay leyes que realmente obliguen a Claro, eso. a ver qué ley obliga en una casa a nadie. No, en una casa no, pero en los trabajos, en las empresas, en los colegios, en los institutos. Leyes y recursos. Exactamente. Como decía, porque hay que poner recursos encima de la mesa. Una empresa pequeña que no se puede permitir ciertos lujos, cierto margen de maniobra, o tiene recursos públicos o lo tiene complicado también. Claro, para hacer esos planes de igualdad y esas políticas de igualdad, por fin hace falta ponerlo alto de la mesa por parte de los organismos políticos, los recursos, porque muchas empresas, sobre todo las pequeñas, las pymes, pues no pueden. les cuesta más, o incluso ayuntamientos más pequeñitos como el mío, pues a lo mejor tenemos menos recursos y si no conseguimos algún tipo de subvención o de ayuda, pues nos cuesta un poco más, más también llegar a eso y a prestarle a la sociedad esos recursos y ese trabajo de igualdad. Josefina. Yo no sé en qué edades tendrán vuestros hijos. Yo tengo dos niños, uno de No 14 tengo todavía. y otro va a cumplir 18 y a mí se me escapan. Dice, en casa que yo no veo a mis hijos prácticamente, yo estoy todo el día trabajando. Mi hijo, y el rato que estoy con mi hijo, estamos comiendo, estamos con el móvil. Estamos, es el móvil, no vemos ni la tele, es el móvil, el ordenador y la Play. Eso ya es Y cotidiano. tengo dos niños que son maravillosos y estupendos, ¿eh? Pero no, ¿qué sé yo lo que está viendo el niño en el móvil? ¿Qué sabe el niño lo que estoy viendo yo en el móvil? ¿Qué le dice a un niño de 14 años o de 18 años o de 20 o de lo que sea? Que se nos escapa, que no sabemos manejar a nuestros hijos. Pero que ese acceso lo tienen también los niños de 10 años, Sí. de 8 años, si ya no son los de 16, porque se supone que tú ya has hecho un trabajo, un recorrido anterior, pues para explicarle a tu hijo, pues esto no está bien, esto, hijo mío, tienes que tener cuidado con la información que recibes, tú tienes que ser objetivo. Sí, que las Aquí se mujeres utiliza son a la iguales que mujer tú. como objetos sexuales, en fin. El problema es cuando tú tienes un niño pequeño con 9, 10 años, 11 O años, incluso menos ya. que Ya ya con los están móviles, bombardeados por una información que es falsa, porque esa no es la realidad. Lo que estaba comentando antes de las canciones que escuchan y tal, que
pues que la mayoría de ellas atentan directamente contra las mujeres. Pero es lo que hay en el mercado. Sí. Y ellos que están consumiendo lo que hay en el mercado, está claro. lo que está vendiendo, ellos que escuchan la música que hay, no hay otra música. ¿Dónde están los cantautores de nuestra época? Bueno, de la mía, que algunas ya son muy bebés. De la mía. Música indie, Josefina. Música Música indie. Eso creo que tiene también mucho que ver y la verdad que daría para 3 o 4 programas de debate con el sistema capitalista. Sí. El sistema capitalista ha forzado a que la familia, los dos progenitores, hombre-mujer, 2 hombres, 2 mujeres, pues necesiten invertir gran parte de su tiempo en trabajar y en producir bienes de consumo para garantizar una viabilidad a la familia, ¿no? Y eso lo que ha provocado es que las familias descarguen gran parte de la labor formativa y pedagógica en otros elementos, en otros instrumentos, porque que en este caso los críos pues lo absorben rápidamente. Cuando se te escapa el canciones, niño y se te institutos. sale, psicólogo. Yo tengo, vamos, en mi familia hay muchos más adolescentes, no sabemos gestionar. Un niño se lo das todo, a los niños se lo damos todo. Todo, absolutamente todo. Es una forma de suplir la falta de tiempo, de invertir el tiempo en ellos. Toma, te compro la Play, toma, te compro... Y es eso, el problema es de género, pero el problema también es de clase. Pero estamos creándole unos problemas bastante grandes a todos los niños, porque no saben gestionar las frustraciones. Tanto hemos hecho por ellos, tanto se lo hemos dado, que te encuentras con un niño que ¿cuántos niños hay en bachillerato o en cuarto de la ESO con problemas, o en los grados con problemas porque no llegan, no saben gestionar la frustración? Y tenemos que echar mano al psicólogo. Se ponen malos, no sabemos ni con los que les pasa, y es eso, son niños que no ¿Los los... tuyos son los 2 varones? Sí, los míos son dos varones. Bueno, el mío directamente hizo cuarto de la ESO y se agobió. Dice, mamá, ya no sigo estudiando. Digo, ¿cómo? Y quería ser de todo. ¿Creen en la igualdad? Ya no quiero... Lo hace que colaboren, que trabajen, que Ahí son participen. un primo. Además, como yo estoy trabajando todo el día, 3 días a la semana frega uno. Yo frego los platos los domingos. Uno lo frega los 3 primeros días, el otro los otros 3 días. Yo el domingo, como no tengo, pues bueno, hago algo. Y luego nos ponemos a limpiar la casa juntos. Muy bien. A ver, como al tiene final que ese ser, trabajo hay me que tienen que hacerlo echar desde la una mano, familia. y ellos saben que es así. Ahora les toca, voy a ver si los enseño a cocinar. Que llegue yo del trabajo y me encuentre la comida hecha. Qué mala, a lo mejor me estoy pasando, no lo sé, yo creo que no, pero no, bueno. por favor. Está, yo de creo- este mundo. No sé. Es que tienen que ser Pero tienen que aprender a autosuficientes. cocinar. Tienen que ser corresponsables Claro, tienen que aprender a hacer todo, igual que Pues ya nosotras. está, igual que nosotras. Bueno, no sé, lo que dice Josefina tiene razón en todo el tema de la corresponsabilidad y en todo el tema, pero yo no sé si porque ahora se conocen más los casos, mediáticamente estamos muchísimo más informados, pero es verdad que estamos asistiendo a un montón de casos que estamos conociendo de violaciones, de agresiones sexuales, de gente cada vez más joven. Llevamos un par de días o 3 que nos estamos escandalizando de los casos que estamos escuchando en todos los sentidos. ¿Habría alguna manera, vosotros como representantes públicos que sois, habría alguna manera de atajar esto? ¿Qué hay que hacer? Porque indudablemente, no sé si lo conocemos más, si siempre lo ha habido, pero de verdad que te pone el vello de punta una niña de 12 años, una niña de 11 años, una niña de... Es impresionante. No sé si estos son las redes sociales, si es internet, si es lo que decía Ginesa, bueno, pues que se cosifica, o lo que decía Juan Francisco muchas veces a la mujer a través de internet. No sé cuál es la forma, pero es verdad que si estamos luchando por la igualdad real entre hombres y mujeres, lo decía Ginesa, estamos dando para atrás como los cangrejos. Sí, sí. Nuestros jóvenes han dado 2 pasos atrás con respecto a nosotros. Es una pena, pero es así. Y es verdad, hoy creo que en la noticia salía que, no sé si era en Badalona o... En Badalona, la una quería chica en con un centro 11 comercial. años Sí. por seis una manada personas, de chavales. 6 y además menores de edad, Sí. algunos, y menores de 14 años, inimputables. Sí, no sé si había 2 o 3 que eran inimputables, efectivamente. Pues la verdad que es una lástima, además que es que son cosas que lo analiza y no lo entiende. O sea, yo es que no puedo entender que a una niña de 11 años, que es pues una cosa pequeñita, Una niña. Una niña. nadie pueda... Pero es que un hacerle niño una menor de cosa así. 14 años también es un niño. Claro. Son niños, son niños.
Creo que son dos vertientes al origen de ese problema, ¿no? Que aumenten cada vez más las agresiones sexuales. Por un lado, el que hay más denuncias, fundamentalmente las agredidas tienen cada vez menos miedo por las leyes que se han ido haciendo, que se han ido aprobando, que se han ido llevando a cabo, y también por la labor formativa que se ha dado a cabo tanto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como a la gente que trabajamos en el entorno de los juzgados, porque además hemos podido comprobar esa evolución donde ya no se hace un interrogatorio a la mujer de, bueno, hasta dónde llevabas la falda o cómo te comportaste, sino que ya hay una labor pedagógica que se ha hecho previa, donde hay una serie de protocolos y donde no se intimida y no se violenta a la mujer que ya ha sido agredida sexualmente. Y por otro lado, lo que decía yo anteriormente, ¿no? La cosificación de la mujer, y el que a través tanto de las canciones de reggaetón, que hacen un daño tremendo, como el consumo de la pornografía, donde es habitual el ver escenografías como varios hombres con una mujer, manada, incluso simulacros de violación. Eso se normaliza, eso se percibe como una práctica sexual normalizada y habitual, y eso se reproduce en el día a día. Por lo tanto, creo que donde debemos de poner el foco en este caso es primero en la labor pedagógica que se hace tanto en las familias como fundamentalmente en los colegios y en los institutos, y también en la labor preventiva en las fuerzas y cuerpos de seguridad y en toda la gente que está en la órbita de la justicia, donde, insisto, se ha avanzado mucho, pero aún queda muchísimo por avanzar. Sí. Aún quedan un poder judicial en gran parte anquilosado, en gran parte antiguo, en gran parte, también hay que decirlo, machista en determinados momentos, y que se tiene que seguir avanzando en esa dirección. Pero los condicionamientos exógenos de los críos pues provocan que tengan esos comportamientos que se vean de forma normalizada, y ojalá me equivoque, pero yo auguro que iremos viendo de una forma más normalizada y más habitual ese tipo de comportamientos y ese tipo de abusos sexuales y de violaciones hacia las mujeres, y mujeres cada vez más jóvenes. Hablaba A lo mejor había que cambiar, vamos a ver. Yo creo que sí. Tantas asignaturas de matemáticas, tantas asignaturas de lengua, de inglés, que está muy bien, ¿no? Pero en la vida, luego mira, estudias contabilidad y luego resulta que la contabilidad no te sirve para nada, que te metes en el programa y te hace el programa la contabilidad solo, tanta contabilidad en empresariales, por ejemplo, o en administrativo. Luego no la utilizas, no haces los asientos a mano, los asientos de contabilidad. Vamos a ver, a lo mejor el sistema educativo tenía que pensar en todos estos casos y cambiar. Hace falta unas clases, incrementar la hora que se da, pues ya no sé si de asignaturas de ciudadanía. Lo que había de educación para la ciudadanía. Exactamente, porque la han quitado. Por favor, que es más importante. ¿Qué te digo yo? No sé. ¿Y escuela de padres? También. Hombre, una escuela de padres. Funciona, la escuela de padres funciona. La escuela de padres funciona. Yo soy presidenta del AMPA, del instituto, ¿no? Trabajar más, ¿por qué no? Los padres con el instituto. No hay por las tardes clases a los niños que van mal. A los niños que vemos que se salen, porque vemos que niños se salen, vemos que niños tienen unas pautas que son nocivas. ¿Por qué no, igual que están los programas por la tarde, vamos a reforzar lengua y matemáticas, que sobre todo y matemáticas y lengua, que es lo que normalmente se refuerza? Vamos a reforzar clases de coeducación. O sea que cuando los padres salen de trabajar, ¿no? A las 8 de la tarde es complicado implicarlos en ese tipo de cuestiones. Bueno, pues también conciliando el derecho al descanso. Pero a lo mejor tampoco vamos a decir, hay padres que no están todo el día trabajando. En las asociaciones de padres, por ejemplo, hay padres que se podían volcar, de hecho se vuelcan, ¿vale? Necesitamos padres para esto. ¿Pero qué porcentaje son? ¿Un 10%? O quizás menos. Pues bueno, pues a lo mejor con eso por empezar por algo. Empezamos por algo. Siempre son las mamás que van a ese tipo de... Las que se vuelcan son ellas. Hay papás siempre. También, ¿eh? Pero sí, también en un porcentaje, me imagino, muy que yo recuerdo de mi época. Pero yo creo que también les da vergüenza. ¿Sí? Sí, hay tantas mujeres, hay tantas mamás que les da vergüenza. ¿Y sabes quién se está poniendo? Ahora, los papás que están separados. Se están sumando. Sí, vamos, por lo menos. ¿Es tu experiencia desde tu centro? Bueno, yo en el AMPA nuestro,
hay hombres y mujeres. Lo que pasa que luego diversifican las funciones que realizan cada uno de ellos. Entonces es verdad que a lo mejor los padres del AMPA participan de ciertas actividades y las madres participan de otras. Pero yo creo que suele haber hombres y mujeres. Es verdad también que cuanto más pequeños son los nenes, más papás participan en el AMPA, y conforme se van haciendo más mayores, pues ya los padres se van saliendo de la AMPA, pues porque ya se recurre menos a quizá a ese recurso que es el AMPA para los centros educativos, ¿no? El AMPA allí, porque el Instituto de Enseñanza Secundaria, pues bueno, pues están los niños desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato. Es verdad que en los colegios el 90% de los padres y madres son socios del AMPA, cuando llega al instituto no. ¿Por qué? Pues porque las actividades que se han estado realizando en los colegios de primaria, pues en los niños de secundaria, pues ya no las quieren. Pero tienen tú como presidenta que eres de AMPA, como profesora tú, vosotros tú como responsable, como alcaldesa, además, ¿tienen los centros educativos? Porque está claro que en el ámbito familiar, bueno, pues la escuela de padres supongo que hará su función y que padres y madres se implicarán de alguna manera, pero los centros educativos tienen realmente, al margen de las actividades extraescolares que se hagan, de charlas, de sensibilización, de concienciación, de manera transversal, no sé, pautas en temas de coeducación y de igualdad. Bueno, los centros educativos el órgano que realmente dirige un centro educativo es el Consejo Escolar. Y en el Consejo Escolar tiene que haber representantes de cada uno de los sectores de la comunidad educativa. Es decir, incluso del ayuntamiento. Sí, claro, exactamente, incluso del ayuntamiento. Está el Consejo Escolar Municipal, que es el órgano. Exactamente, ¿no? Entonces, todo lo que se suponga un cambio importante, pues, ¿qué te digo? El plan de centro, las actividades extraescolares, las complementarias, las actividades que se hacen con motivo del día de celebración de la igualdad, con respecto a los días de la paz, en todo está metido el Consejo Escolar, porque él tiene que dar el visto bueno. Sí. O sea, pero no decide. No, yo también estoy en el Consejo Escolar. Claro. A mí no me dan a participar en qué actos se pueden hacer en el instituto. A mí me los planta, aprobamos, sí, pues ya está. Pero si no los quieres aprobar, está en ti. Pues Decir, claro, yo no lo quiero aprobar. Normalmente las actividades que se propongan... ¿Os mueven en los consejos escolares? ¿Os mueven temas de igualdad? ¿O mueven temas de igualdad? ¿Se plantean temas de igualdad en los consejos escolares? No, pero los institutos, los colegios tienen sus programas y los tienen que hacer y lo hacen. Y tienen sus actividades con el Centro de la Mujer, con los psicólogos, con los trabajadores sociales y van, y yo sé que tienen su bar. Se mueven muchísimas actividades a lo largo del año. Yo, que estoy encargada de actividades extraescolares y complementarias, os aseguro que por lo menos en mi centro eso es... Todos los días 2 o 3 actividades. Se tratan temas, porque hay un tema súper complicado que está en boga ahora y que, bueno, por la aprobación reciente de la ley transgénero. Ahí hemos visto recientemente, bueno, pues el suicidio de este hermano y esta hermana y lo que pasó desgraciadamente con Iván. ¿Se abordan estos temas? Sí, se abordan estos temas. Se abordan temas de ciberacoso. Hace 2 semanas tuvimos un guardia civil hablando de temas de ciberacoso. Tenemos muy reciente el tema, hace muy pocos años, de la niña de las Navas. Luego, en el tema de las reuniones del orientador o orientadora del centro con los tutores, se abordan este tipo de temas, y en las clases de tutoría... Pero se implican, porque las muchachas no sé si se implican, los muchachos se implican en esos temas, preguntan, se interesan. Hombre, claro que sí. Además ellos porque algunas veces parece que se puedan sentir ellos a lo mejor excluidos, como que... No. Y además ellos hablan con toda libertad, y algunas veces incluso tienes que hacerles ver que están hablando pues de cuestiones que implican ciertos detalles de micromachismo, aunque ellos no lo hacen de manera consciente, pero les tienes que dar pues las pautas para que vean y ellos participan. Sí, los chicos participan y las chicas también. Y, por ejemplo, ahora pues hemos estado haciendo... Ayer vinieron 2 mujeres que han presentado 2 libros y estuvieron explicando pues cómo había sido su proceso creativo. Tengo que decir que todos los centros educativos mueven cantidad de actividades con respecto al Día de la Mujer.
el respeto, ¿Y se por interesan supuesto, a la Inés, a los igualdad. padres, las madres, por estos temas cuando van a las reuniones, cuando se reúnen con los profesores, con las profesoras? ¿Se interesan por estos temas de coeducación, por estos Pero temas de normalmente, igualdad o no? normalmente a las madres no se les cuenta las actividades que están haciendo. Es que con Pero las los madres se niños. interesan, tú te contarlo interesa todo. llegar, le dices, oye, mira, Yo no me entero de que al niño le han dado una charla de la Guardia Civil, me entero cuando eso ha pasado. Pero Y una vez soy, que- y soy la presidenta de la AMPA y no me entero. Sí, pues si yo no me entero, Está bien. pues tú imagínate los demás. Bueno, pero eso es un poco el funcionamiento del centro en el que cada uno... Yo, Sí. por ejemplo, el mío, que yo soy la de... Yo Actividades tengo extraescolares. una tabla compartida con mi ¿Tú qué? padre ¿Un de colegio Lampa, o un instituto? Un instituto. Y Vale. yo tengo esa tabla compartida donde hay un calendario anual con todas las actividades que se hacen. Y todo el mundo lo quiero sabe. contarlo, Sí. pero bueno. Y todos los padres que pertenecen a AMPA, bueno, en concreto la dirección de los que ejercen un poco la dirección del AMPA, ¿no? Saben perfectamente lo que se está realizando todos los días. Y luego, cuando se hace una actividad en el centro, lo lógico es que la persona responsable de realizar esa actividad informe a los padres de que tal día se va a sacar al alumno porque van a ir a ver una Claro. exposición en tal sitio, o porque vamos a ir a visitar la O guardia. porque va a ir un guardia civil a dar una Un poco charla. ya depende Del centro. de cómo el centro maneja todas esas actividades. Sí, yo lo creo también. Porque te aseguro que son ingentes las actividades que se hacen. O sea, ya se- por demás. Yo será creo que el alguna centro. vez El mío a lo mejor que como tiene 700, Bueno, 800 también. alumnos, pues... Bueno, No, y que se van dando- Bueno, Sí, dentro de ella tiene Pero bastante. para eso está el IPASEN y todo, Sí, para que sí, nos sí. informen, digo yo, ¿no? Sí, sí, además el IPASEN te informará, Sí. te mandará, ¿no? No recibes... Sí, de vez en cuando algo... su Pues hijo, yo su creo que hijo sí. ha faltado. Pero a lo que iba, Ginesa, que estamos hablando Sí, de igualdad. sí. ¿Se interesan los padres y las madres por estos temas concretamente? Decir, Yo no sé, yo creo que no se interesan lo que podrían llegar a interesarse. Pero es cierto que cuando hay algún tema a lo mejor un poco controvertido, algo que no... ¿tenéis protocolos para detectar problemas de este tipo en los centros? Sí, lo normal es que nos demos cuenta los profesores, Si hay acoso, se comunica de si hay- al tutor, se tratan en los equipos educativos. Es verdad que siempre un poco pues desde la privacidad, ¿vale? Porque... A ver. Y luego, por supuesto, es el orientador y el equipo directivo quien toma las medidas necesarias cuando se ve algún tipo de... Sí, Porque los protocolos que pensar tendréis, me también- imagino. No quiero ser banal en este tema, pero muchas veces todo no es bullying, todo no es acoso. Los nenes se dicen barbaridades, se dicen tonterías, se insultan a veces, Huele. se pegan empujones, se hacen la zancadilla. Y hay que saber poner el momento en el que decir, esto ya no está bien, porque esto es jugando, pero el otro ya no es jugando. Entonces, un poco depende también de la experiencia que tenga el profesorado y que en general se intenta hablar siempre con los chicos, se habla desde las tutorías y se intenta que no haya problemas en ese aspecto, pero llegado el momento, pues nosotros tenemos una serie de herramientas que son, por ejemplo, pues activar el protocolo de acoso, que es verdad que es una medida extrema, porque antes de eso se han tenido que tomar medidas para evitar que esa situación llegue a Sí, hablas con ocurrir. el alumnado, con padres, Claro, madres. tutorías de padres, tutorías de grupo de padres, porque algunas veces no recae en un alumno ni en dos alumnos, sino que es el grupo que no está funcionando, y entonces pues necesitas una tutoría con todos los padres y suelen tener buenos resultados, porque esa tutoría de padres conjunta, luego los padres hablan con los chicos y las cosas se calman, Vale. y luego cada uno, en fin, que la verdad que aquí en Baeza los niños son buenos. Mis alumnos no he tenido nunca un problema con ninguno de ellos. Y los padres siempre que lo he solicitado han respondido positivamente. Así que yo la verdad que creo que aquí en Baeza no puedo decir que no, pero pocas cosas hay, creo. Yo vengo de un pueblo más pequeño, yo creo que sí se está tomando conciencia ya desde los centros educativos de este tipo de cuestiones. Estamos hablando de centros educativos y estamos hablando de igualdad, Sí. pero porque lo apuntábamos y lo apuntamos siempre que hablamos de este tema. Es verdad que hay que tomar medidas legislativas, es verdad que hay que Sí. tomar medidas, pero la educación Es primordial. es básica. Es Es que eso es piedra angular. es que es prevención. Sí. Es que es prevención. Yo creo que sí, que cada vez se está tomando más medidas desde mi centro educativo, que es más pequeñito que el de aquí de Baeza y demás. En los últimos años se están viendo más programas, más actividades
Y lo que decía Ginesa, programa de actividades en el que al final intenta implicar a los papás y a las mamás para que tomen conciencia de lo que realmente es la igualdad, que es lo que le tienen que transmitir a su hijo, y que es un poco educar también a los padres y a las madres para que después en casa Esa escuela de padres y eso... se haga un buen trabajo. Y yo desde el punto de vista, desde mi ayuntamiento, creo que sí se está haciendo. Es verdad que ha costado mucho, que está haciendo en los últimos años, pero que sí se está empezando Esa Ginesa, a hacer. comunidades educativas abiertas, qué importante. Sí. Esas comunidades de aprendizaje, qué importante, en las que se involucra a la sociedad en general. Eso es muy importante. En la educación, porque si avanzamos en educación, probablemente las generaciones siguientes pues hayan aprendido bastante. Sí. Las sociedades se conforman se forman con formación y con información, y los dos instrumentos fundamentales que tenemos en este momento son el sistema educativo y el control de los medios de comunicación, ¿no? Creo que son dos cuestiones que debemos de recuperar, que debemos en este caso legislar y encorsetar y dirigirlos pues, a una sociedad más justa, más igualitaria, que en mayor valores de empatía, en este caso no machacar al que tiene una posición más débil, sino apoyarlo y defenderlo. Y esos son los elementos que debemos... Porque lo de controlar Internet, estamos hablando de otra guerra. Bueno, cuando se ha querido se ha hecho. Sí, Cuando es verdad, se ha es hecho, verdad, es verdad que se ha hecho. Ahora, por ejemplo, con la guerra de Ucrania, donde los medios de comunicación que han sido tachados de prorrusos han desaparecido de todos lados. Por lo tanto, cuando se quiere, se puede. Otra cosa es que interese al sistema, o que interese, en este caso, a los que de verdad mandan en los diferentes países, controlar esos dos instrumentos, esos dos elementos, y provocar por una sociedad más crítica, más reflexiva, una sociedad más protestona, una sociedad más madura, y una sociedad, en fin y al cabo, pues, más emancipada, que creo que no van por ahí los derroteros. Yo creo que eso es una pequeña utopía, ¿no? Sí, bueno, claro. Josefina, escúchame, tú tienes 2 hijos, son varones. Sí. En este caso, ¿le habla a ellos de igualdad, de corresponsabilidad? ¿Le habla a ellos de que las mujeres son iguales que ellos, de que las niñas son iguales que ellos? ¿Habláis sobre estos temas en tu casa? Yo no le hablo. ¿Lo ven? Aquí por aquí y vamos y los vemos y nos juntamos y yo tengo muchas hermanas y tengo muchas sobrinas y ellos lo ven. Lo que yo no sé, y me lo dice todo el mundo, que tú conoces a tu hijo en tu casa. Cuando tu hijo sale de tu casa, tu hijo no es tu hijo. Claro. Bueno, pero Así eso que- es- Bueno, sí, yo así no tengo que- hijos, pero... Sí, es también fruto de Yo no Tu tengo hijo hijos, no, pero al final- pues no lo sé, porque es igual que lo que pasa en las clases, ¿no? Cuando un niño empieza a pegarle a uno o a meterse con uno, se hace un corrillo y se ríen todos de ese. Y así empieza, y la clase entera, a lo mejor un gran porcentaje de la clase se está riendo de ese ¿Tú niño. crees que si un niño ayuda a una niña porque se están metiendo con ella por ser niña, se ríen del chaval que la defiende? No, te cuento el caso de mi niño. De mi niño pequeño es un tiarrón, ¿vale? Tiene 14 años. Mi niño pequeño le tengo dicho desde chiquitín. Digo, digo, tú no pegues. Digo, pero si te pegan, quiero que les pegues 2. Porque cuando te... Sí, mira, lo digo así. Lo digo así porque tengo 2 sobrinos que han tenido bullying. Pues yo no puedo hacer eso, porque yo le digo a mi alumno... Tú eres la cuando te maestra, peguen, no puedes. Me lo cuentas. Tú no Y eres ya la maestra. Y ya Ya yo la dialogamos. solución, digo, pero si pega, ya ahora quién Pierde tiene la la razón. razón. Me dice mi niño, mamá, le están pegando a un niño de clase. Bueno, pues cuando le peguen al niño de clase, no se puede meter en medio porque le pegan a él también. Digo, te vas corriendo a llamar a un profesor. Claro. Siempre. Te vas corriendo a llamar a un profesor. Y ya está. Y a ese niño que ves te lo llevas a vuestro grupo, porque son un grupo más... Complicado. Sí. Bueno, me parece además bien, porque he ido por derroteros. Fijaros que yo traía aquí para que habláramos de la ley trans, de prostitución, de la ley de sorosidad, de la cuota, del aborto, de la brecha salarial. Pero me parece muy bien que hayamos incidido en el tema de la educación, porque al final creo que es la pieza clave, la pieza fundamental a partir de la que seguir avanzando. Nuestros chiquillos con nuestras chiquillas que de verdad que aprendan lo que es la igualdad y que se críen y se eduquen en igualdad. Vamos a hacer un breve inciso. Vamos a irnos unos momentos, unos minutos de publicidad, ya lo saben, lo repito siempre, vidilla, vida a los comercios, a los establecimientos cercanos, los que siempre están cerca de nosotros, que tanto nos necesitan, que tanto necesitamos nosotros a ellos. Y bueno, va a ser muy prontito que estamos de nuevo con todos ustedes. Así que hasta ahora.
Muy buenas, de nuevo, aquí seguimos en nuestra mesa morada, 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Aquí seguimos debatiendo, primera parte dedicada a temas de igualdad, pero fundamentalmente basada en el tema de la educación, muy importante, por cierto, en este sentido. Quedaban muchas cosas encima de la mesa, pero muchos debates que se están además llevando a cabo a nivel nacional y que seguramente tengan bastante información. Está muy bien hablar de educación con padres, con madres, con profesionales de la educación que saben de lo que hablan, porque es una pieza básica, fundamental en el tema de la igualdad. La semana pasada, ya lo saben, nos quedábamos, bueno, pues un poco, que nos quedábamos sin tiempo, que no podíamos hablar de sanidad, que era uno de los temas más importantes. Dedicamos tanto tiempo a hablar, desgraciadamente, de corrupción, que no nos dio tiempo a hablar de la sanidad, algo tan básico, tan fundamental, y es así que piedra angular de nuestro sistema, de nuestro bienestar. Así que vamos a hablar de sanidad como piedra angular del bienestar social y vamos a tratarlo con nuestro invitado en una semana especialmente complicada, cuando se han hecho públicos los precios del acceso a la privada. Si la pública no puede responder a nuestras expectativas, es verdad que no hay médicos, es verdad, no hay médicos, no tenemos profesionales, es cierto, y está proliferando, ya lo saben ustedes, con llamadas de teléfono, con publicidad, con pues los seguros privados que se ponen en marcha, y que por supuesto en la vida cada uno es muy libre de apuntarse a aquello que crea conveniente, pero también es cierto que la sanidad pública gratuita y de calidad debe responder a todo el mundo. En ese sentido, pues vamos a abordar en esta complicada semana este tema con nuestras invitadas y nuestro invitado. Que bien decir eso en un día como hoy. Sobre el tema de la sanidad, comenzábamos con Juan Francisco en la primera parte. Comenzamos ahora con Ginesa. Contigo, Ginesa. Pues no sé, creo que se ha avanzado mucho en materia de... Voy a centrarme un poco en Andalucía, ¿vale? Porque es verdad que con el tema del COVID y luego la otra crisis un poco sanitarias que hemos tenido, como la de la listeria, etcétera, es verdad que se han invertido mucho en incrementar sobre todo la plantilla, y hay un falso, creo que mantra que no es real, que es que cuando terminó un poco la crisis del COVID, que todavía coleteamos un poco, hubo como despidos masivos, y eso realmente no es verdad, porque se volvió a renovar los contratos de prácticamente el 91%, 91,16% de los sanitarios que se contrataron con el tema del COVID. Entonces creo que no sería justo que tengamos esa sensación de que se han hecho despidos, ¿no? Cuando no es verdad. Por otro lado, creo que en Andalucía hemos apostado por la formación con respecto a las plazas de nuevos médicos, porque hemos ampliado 2 universidades que tienen el grado de medicina y cirugía, que en este caso sería para Almería y para Jaén. Así que hemos ampliado, somos la comunidad que más plazas oferta en universidades públicas. Lo de Jaén lo hemos peleado, Y al final parecía que no, pero al final se ha conseguido. Y al mismo tiempo decir también que se han conseguido, por ejemplo, el mayor presupuesto de toda la historia en materia de salud por parte de la Junta de Andalucía, que es el presupuesto que tenemos este año, con 12.900 millones. Veníamos de un presupuesto anterior que era en el 2018, que era de 4.000 millones menos, si no recuerdo mal. Y durante este tiempo en el que se cambió de gobierno y el PSOE quedó atrás y empezó el Partido Popular con Ciudadanos y ahora ya en solitario, pues creo que se han aumentado las camas, por ejemplo, en 1.531 para las camas convencionales y 440 camas para el tema de la UCI. Además hay un nuevo sistema de asistencia sanitaria para las personas mayores, para las residencias de personas mayores, porque antes no dependían tanto de la Junta de Andalucía, del SAS, y ahora sin embargo sí. Y se han hecho cambios, por ejemplo, con respecto a la subasta de medicamentos, que antes
provocaba de alguna manera que muchas farmacias se quedaran en situación de desabastecimiento de algunos medicamentos por este sistema de subastas, ¿no? Y bueno, como digo, hemos pasado de tener, de incrementar la población, los sanitarios, los empleos de sanitarios, y creo que eso es importantísimo. Es verdad que uno de los que, porque no todo es perfecto, y esto hay que seguir trabajando en ello. Y es verdad que tener un presupuesto tan grande permite, pues como hablábamos, los recursos son importantes para poder avanzar en materia de sanidad. Pero es verdad que hay que seguir incidiendo en la reducción de las listas de espera, que aunque se ha conseguido, pues por ejemplo, 23.000 pacientes de los que se han conseguido que se redujera la lista de espera, y aquellos que tienen más de 365 días, incluso que están ya fuera de plazo, se han vuelto a 10.816 pacientes, se le ha reducido la lista de espera. Luego, por ejemplo, el tema de la inversión. La ciudad sanitaria para Jaén, ¿no?, que va a suponer un ingreso, una inversión de 450 millones, que ahora mismo está un poco parado por el tema del PGU de Jaén, que hay que hacer modificaciones para poder pues adaptar los suelos que se han cedido por parte de Diputación y del mismo Ayuntamiento de Jaén, para poder hacer realidad esta ciudad sanitaria, y que pues serán miles de personas, hablo de cientos de miles de personas, jiennenses, las que podrán utilizar este recurso cuando se haga la luz. Y por el tema de inversiones, he de decir, por ejemplo, que se han creado un hospital nuevo, 3 hospitales de alta resolución, uno de ellos en Cazorla, un hospital de alta resolución y especialidades médicas, un hospital materno-infantil, 4 hospitales de día, 6 centros de salud, 9 consultorios, 2 servicios de urgencia. En fin, creo que en materia de sanidad se está avanzando y se tiene que seguir avanzando, porque no nos podemos quedar ahí. Y prueba de ello es también, porque lo tenemos aquí muy cercano, el Centro de Salud de Baeza, que ya se invirtió 1 millón de euros con el tema de la reforma de las urgencias, tanto pediátricas como para adultos, y que ahora de nuevo otra nueva inversión que va a suponer pues remodelar todas las consultas que había ahora mismo, ¿no? Ahora seguimos, vamos a seguir avanzando. Vamos a tener oportunidad de tener más turnos de intervención, pero me gustaría saber cómo valoras tú la situación de la sanidad, y además lo decía ella, concretamente en Andalucía. Ya sabemos que es competencia de las comunidades autónomas el tema de sanidad. ¿Cómo la valoras tú la situación? Pues la situación, no vamos a discutir que hemos tenido una sanidad pública y universal muy buena, no solo a nivel de Andalucía, sino creo que somos referentes con otros países a nivel nacional. Pero sí es verdad que estamos viendo un poco en decadencia en los últimos años, que las listas de espera han subido, que las operaciones tenemos una lista de espera bastante amplia, y que todos los días los ayuntamientos nos llegan, yo lo digo ayuntamientos porque a mí me llegan todos los días vecinos, casi todos los días, quejas de que necesitan, que llevan más de un año esperando una cita especializada. Ha habido varios vecinos ya que nos han hecho quejas. Pero ya no tienes que esperar tanto, ya te derivan a algún centro privado. Claro, si lo pides. Yo llevo con por irme a algo personal mío, no quiero hablar de nadie, aparte de las quejas que ella decía que estaba teniendo personales ya, de gente que se ve un poco agobiada y va al ayuntamiento para que nosotros, o sea, nos llevan a nosotros las quejas para que nosotros intentamos derivarlas y mediar donde sea la competencia y demás. Yo desde diciembre llevo esperando que me vean con uno de los que tengo en el lado, y al final nos obligan a irnos a la privada, porque si esto sigue así, supuestamente me vieron en el Centro de Salud de Larva. Es cierto que muy rápidamente me mandaron a hacerme una radiografía. En la radiografía no salió afortunadamente nada, no sabemos si es bueno o es malo. Y el médico de cabecera me dice que no me va a mandar al especialista porque va un poco más lento eso, sino que me va a mandar medicina interna, y que desde ahí, desde el hospital de Úbeda, que es el que nosotros tenemos referencia, que ya ahí me deriven a lo que es digestivo, a una consulta más especializada, porque creen que puede ser algo de digestivo. Llevo 3 meses esperando que me llame.
Entonces estamos viendo que al final te sientes esa impotencia de la gente de que al final nos están obligando de alguna manera a irnos a hacernos seguros privados. Otro, lo digo por casos concretos y casos que conozco cercanos. Un vecino de allí lo mismo, estaba mal y al final tenía un seguro privado y a decir, Sí, bueno, te vas a una consulta sí, privada, una un consulta seguro, privada, una consulta. Sí, exactamente, y al final una enfermedad grave que tienen que operarlo y ya si tú vas a una consulta privada y ven que tienes algo grave, algunas veces ya es tarde. Sé y tengo muchos casos cercanos de que está pasando. El hospital de Cazorla, lo decía Ginesa, vale, sí, se han creado nuevos hospitales, se está avanzando, pero claro, ¿de qué nos vale tener nuevos hospitales si no los tenemos al 100% de la resolución de lo que hace falta? Lo sé también por un caso muy concreto. Mi madre hace poco la derivaron allí a hacerse un punzamiento de que tiene los tendones rotos y había una consulta nada más abierta cuando fue esa mañana. No había nadie más. Indudablemente faltan especialistas, No faltan había médicos. nadie. Formar a un médico se tarda mucho tiempo. Sí, se tarda mucho tiempo, pero creo que hay que dar un empujón a Pero la sí es sanidad. verdad que las listas de Que espera... no podemos dejar que la sanidad se privatice, porque al final por lo que tenemos que luchar es por una sanidad pública universal para todos, en el que todas las personas y todos tengamos las mismas oportunidades y que tengamos el mismo. Por desgracia, mucha gente no puede pagarse una consulta privada. Y al final esto decae en que muchas veces, pues desgraciadamente... Sí, si puedes aceleras, te lo pagas y vas a una y si no, privada. pues desgraciadamente puedes, pues, muchas veces acaba hasta en la muerte de los propios pacientes. Entonces creo que tenemos que luchar en eso, de que el sistema sanitario sea por el que hemos luchado a lo largo de la historia, por un sistema Josefina, ¿cómo lo sanitario ves? público y universal. Yo no veo la sanidad tan optimista como la ven ellas. Yo, ¿qué queréis que os diga? Mira, el País Vasco por persona recibe el doble de dinero que recibimos los andaluces. Lo primero que tenía que ser la sanidad es igualitaria en Para toda todo. España, para todo. Porque el del País Vasco tiene que tener más privilegios que yo en sanidad ni en nada. Bueno, por ahí. En Andalucía, ¿tú sabes la cantidad de centros de salud, la cantidad de hospitales que hay que llevan tantísimos años hechos que están súper deteriorados? Necesitamos, si se ha incrementado el dinero en sanidad, pues necesitamos que se incremente mucho más. No nos llega. ¿Por qué esas listas de espera? ¿Porque los sanitarios no están haciendo su trabajo? No, eso nos equivocamos. Los sanitarios están desbordados. Y no llevamos unos cuantos años nada más, llevamos muchos años. No te creas tú que cuando estaba el gobierno del PSOE iba la cosa mejor. No digo que fuera perfecto tampoco, todos tenemos No, que va la cosa fatal. De hecho, una de las Todo es cosas mejorable. Una de las cosas que hace, pues ¿qué te digo yo? Pues 10 años, fíjate. Si va empeorando. Hace 10 años podías elegir especialista. No puedes elegir especialista, tú tienes que ir donde te mandan y ya está. Anda, pide cita para que te vea el ginecólogo, díselo al de atención primaria, que necesito que me vea el ginecólogo. No, el ginecólogo te verá cuando te tenga que ver o si te estás muriendo. Pero ginecólogo y todo. ¿Sabes lo que está funcionando? Lo que no nos queda más remedio a las personas de a pie. Tú te resfrías, tú tienes una pulmonía, tú llamas a que te den una cita y la cita te la dan para una semana o 2. o 12 días. Ya se me ha pasado la pulmonía y se me ha pasado el resfriado. ¿Qué optamos por hacer? Y no a urgencia. Las urgencias de Úbeda, porque joda, bueno, nos tenemos que ir a Úbeda. Las urgencias de Úbeda, tú vete para allá, vete con un niño que te haya pasado algo. Una media de estar allí, pues yo no sé si son 5 o 6 horas, si habéis ido alguna vez. Por lo corto. Y porque vas por urgencia, Mira, a nivel, ¿qué nos han puesto? ¿Cuántos alumnos en el grado de medicina han entrado? Me parece que han sido 15. No, 50 alumnos, ¿no? ¿50? Bueno, Bueno, ¿sabes, no lo sé, no. ¿sabes cuántos alumnos habían empresariales cuando yo entré? 300 estábamos en clase. Necesitamos en España más médicos. Está la nota de corte en 14. En 14. Bueno, cuando yo salí del COU, la nota de medicina era un 5. Todo el mundo podía hacer medicina. No era comparable. Bueno, yo cuando yo hice no era un 5. Yo era un 5, Terminé la selectividad. Bueno, pero que en un 14.
necesitamos No, y hay oferta. mucha gente que saca un 14, quiero decir Sí. que no es por No, es las 14 plazas que no, haya. pero un 13, bueno, un 13. 300 un 13. o 400. sí, Pero- fácil. 13. Pero bueno, hay que aumentar. Necesitamos 300 empresarios en la clase de primero en la UJA. Pues no, tantos empresarios. ¿Dónde están las empresas? ¿Dónde están las empresas? Qué pena. Pero médicos sí necesitamos a lo mejor que haya un tirón de, no de 50, sino en esa clase de 300. Y más. Así que la sanidad, perdonad que os diga, va y anda, que el Juanma Moreno con la ley esta, con la norma esta que ha metido de que quiere privatizar la atención primaria, por favor. No, no, no. Pero No. bueno, No pero exactamente. pero No es bueno, pero ¿dónde No, vamos? es derivarte Es a la derivar, privada privada. cuando la pública no Vamos pueda a ver. dar respuesta. Pero si la pública no Lo puede, que es cierto es que ha si puesto no unas puede. cuotas que es verdad que no las paga la Junta. Quiero decir, las paga la Junta, pero las paga de nuestro dinero, de nuestros De impuestos, impuestos. que pagamos por la seguridad social, por otro estamos pagando también la atención de la empresa yo creo privada. que es una manera que tiene, en este caso el presidente, como has nombrado, pues de evitar precisamente las listas de espera. Entonces, como no tiene médicos para poder abarcar, porque desgraciadamente la limitación que tenemos de médicos es un problema que tenemos a nivel nacional, que no es solamente de nuestra, no es regional nuestro, que es a nivel nacional, pues una manera que tiene es derivarlo a centros privados, como estás diciendo. Pero es que no necesito que me derive a centro privado, porque si me sale un bultito en el pecho Que se pongan más recursos y viene la públicos cita para- para el ginecólogo dentro de 4 meses, llamo yo a uno privado y me voy solita. Pues me va a perdonar, pero creo que lo del privado lo tenemos como... y no es no funciona así. no, que yo estoy de acuerdo con que vamos, que a mí me parece quien perfecto quiera, la quien sanidad quiera y privada, pueda. que de hecho yo voy a la sanidad privada. Sí, pero Vale. si Bueno, nadie te lo la está puedes pagar, diciendo. pero no todo el mundo puede. Exactamente, Claro, no todo el mundo todo el puede mundo pagársela. puede. Cuando pides cita en el dermatólogo en la sanidad privada, te dicen, mira, no te puedo dar cita hasta junio porque tenemos cerrada la agenda. Así Bueno, que no me digas que yo al no día tengo, siguiente yo no tienes tengo cita con el ningún privado. problema en la sanidad privada cuando he pedido cita. Pues yo sí, ha sido te lo de garantizo. momento, de La momento. dermatóloga, sí. Para la dermatóloga, vamos, hasta junio no te puedo, porque está la agenda cerrada. Necesitamos más dermatólogos. Con la también. dermatóloga sí, pero en general no tanto. La Y el dermatóloga sí, ginecólogo La igual, dermatóloga sí. 2 meses para que te dé cita el Ginecólogo privado que dice a la semana siguiente voy. Pues no sé, será tu ginecóloga. Juan Francisco, a ver cuál es tu experiencia, ¿cómo la ves tú? ¿Cómo lo valoras? Ginecólogo, a ver cómo Al margen de tu experiencia, ¿cómo lo valoras? No ¿El puedo ginecólogo aportar no? nada, el ginecólogo no puede aportar La nada. ginecóloga. Bueno, yo creo que podemos enredarnos un poco y ensalzarnos en cifras y en datos, pero creo que el termómetro más fehaciente o el termómetro más cercano que tenemos es la experiencia de nuestro entorno, ¿no? Y la experiencia de nuestro entorno indica que el sistema sanitario andaluz no va por buen camino. Vemos listas de espera cada vez más amplias, vemos también, el otro día, por ejemplo, tomaba café con un compañero médico de Andújar y me decía que tenía una media de pacientes, datos también del sindicato médico, entre 60 y 65 pacientes de asistencia primaria al día. Eso hace, teniendo en cuenta 7 horas a piñón atendiendo uno detrás de otro, una media de 7 minutos de atención por cada paciente. ¿Alguien entiende que se puede atender debidamente a Bueno, una persona? sobre todo porque habla de 7 horas, pero es que en esas horas también entran las atenciones telefónicas, si tienes que salir fuera, en fin. Descanso, que ir al te servicio, que no te quedan los 7 en fin. minutos, te Pero quedan vamos a ser menos. generosos, 7 horas a piñón, sin levantarte de la mesa. Eso hace una media de unos 7 minutos, 6 minutos y pico por paciente. ¿Alguien entiende que se puede diagnosticar, se puede atender de la debida forma a un paciente en 6 minutos o 7? Nosotros entendemos que no. Y sí que es cierto que la inversión en sanidad en Andalucía es más, pero también es más que gran parte de esa inversión va destinada a, en este caso, las entidades médicas privadas, ¿no? Hay en Andalucía, en España, perdón, una media de en torno al 35% de seguros privados de personas, bueno, que unos son funcionarios, que ese sería también otro debate, y otros son personas que no se sienten bien atendidas por la sanidad pública o que tienen una urgencia y que se hacen un seguro médico. Pero es que en comunidades autónomas gestionadas por el Partido Popular, como por ejemplo la Comunidad de Madrid, ese porcentaje de seguros médicos privados asciende ya al 60%. Por lo tanto, creemos que la cuestión no es tanto de inversión, no es tanto de gasto, sino que responde más a un modelo sanitario y a un modelo ideológico. Somos conscientes de que se han abierto centros médicos, de que hay una inversión en maquinaria
importante, pero es que esa inversión en centros médicos y esa inversión en maquinaria tiene que ir acompañada de personal. Y no es cuestión de que las universidades produzcan más médicos, que ya lo hacen, sino que es cuestión de que esos miles de doctores y doctoras que tenemos turreados a lo largo y ancho de este mundo, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, Y que hemos pagado su formación. que hemos pagado su Que los formación, rescatemos, que nos de alguna cuesta una media en torno a 150.000 euros la formación de cada médico. Bueno, pues volver a recuperarlo y ver en qué está fallando el sistema para que un médico formado en la Universidad de Jaén, que me imagino que no habrá egresado ninguno, prefiera irse a Inglaterra, fuera de su casa, de su entorno, de su familia, a desarrollar su tarea profesional en el Hospital Ciudad de Jaén, por poner un ejemplo. Me imagino que serán las cuestiones económicas y las condiciones laborales de contratarlo un lunes, darlo de baja el viernes, volverlo a contratar Pero eso no 2 semanas. Ahora. Eso no ocurre ahora, perdona. Claro que ocurre. El acuerdo que hay ahora Claro mismo que es ocurre. que los contratos mínimos van a ser de 6 meses, y eso es así, 6 meses. Y lo que tú estás contando es de la época anterior, pero no de esta. No, y de esta. Perdona, y de pero esta, no. claro que O sea, sí. no, perdona. Hay Eso de contratos por que- semana, incluso contratos por hora. Pues eso no es verdad, es que Sí, no es sí, verdad. sí, es cierto, y sí, es esa cierto. mentira la estamos cundiendo y No, 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 es no, verdad. es que Los es cierto. contratos ahora son Es que por es 6 cierto. meses. Y no es cuestión de eficacia y eficiencia en la gestión de lo público, porque puedes decir, bueno, es que la derivación a la empresa privada, a las agencias privadas, es que es más rentable, son más rápidos, además nos cuesta menos dinero, ¿no? Una consulta de un doctor privado cuesta 7 veces más, y aquí traigo el boletín, Sí, la primera 150 euros era. 7 veces más que lo que cobra un médico de una consulta pública. Por lo tanto, no es cuestión de eficacia y eficiencia, es cuestión de un modelo ideológico que además no el Partido Popular, el partido del moderado Bonilla, como le llamo yo, no inventa la pólvora, sino que esto es un modelo de gestión pública que ya viene de hace mucho tiempo, que implementaron en Estados Unidos el señor Henry Kissinger y Ronald Reagan en la época de los 70, donde un sistema sanitario fuerte y un sistema sanitario que era pionero a nivel mundial, bueno, pues lo destrozaron, se lo cargaron, y ahora recibimos noticias que en este momento en España los vemos como exagerados, que lo vemos impensable, pero que si no ponemos pie en pared la vamos a ver, como la noticia que leí en un medio de comunicación hace un par de semanas de una señora que asistió, una señora estadounidense que fue con un tobillo roto y con un ictus a un hospital y que fue recibida por la policía y murió en el asiento trasero del coche de la policía detenida porque no tenía seguro privado. Me parece que eso chirría en este país, pero me parece que o ponemos pie en pared y ponemos medidas, o eso va a ser verlo habitualmente en este país más pronto que tarde. Eso, el sistema sanitario, como sistema educativo, como sistema sustancial de la dependencia, son columnas vertebrales de cualquier estado de bienestar, y eso tenemos que defenderlo con uñas y dientes, independientemente de la fuerza política que en un momento determinado puede gestionar la comunidad autónoma, el país o incluso los ayuntamientos. Eso son líneas rojas que no debemos ni de traspasar ninguna fuerza política, pero tampoco dejar que los ciudadanos que la traspasen ninguna fuerza política, y es lo que está ocurriendo en Andalucía. E insisto, que no es cuestión de emborracharnos con datos, que también los traigo, podía aportarlos. Es cuestión de que la gente que nos está escuchando vea cuál es su experiencia, cuál es la experiencia del entorno familiar, del entorno de sus amistades, y vea que la sanidad andaluza no va bien, y que la sanidad andaluza va en picado, y que cada vez tenemos peor asistencia, cada vez tenemos listas de espera más largas, No, hay muchas cada vez tenemos una atención más derivaciones. deficitaria. Por lo tanto, algo tendremos que hacer y poner encima de la mesa para que eso no ocurra. Mesa. Es que no estoy nada de acuerdo. Me lo imagino. Con Francisco. Pero yo creo que hemos ganado y hemos dado un paso abismal en los últimos años, y no hay más que ir a cualquier centro sanitario próximo a nosotros que está lleno de obras, con una tecnología puntera, con unas instalaciones novedosas. No hay más que ver, por ejemplo, la unidad de mama que han puesto ahí en Úbeda, que está a punto de inaugurarse, donde han quitado un mamógrafo que no funcionaba y han puesto una nueva tecnología a disposición de la mujer, precisamente pensando en ella. Entonces, de verdad que yo es que no... Y luego es verdad que el problema que tenemos arraigado es el tema de que no tenemos suficientes médicos, pero creo que se están haciendo también importantes pasos para arraigar a ese profesional a nuestro territorio, y es, por ejemplo, Andalucía es el que más plazas MIR ha ofertado este año. ¿Por qué el Gobierno de la Nación no oferta más plazas MIR?
porque es que hay muchos médicos que no pueden continuar su formación como residentes MIR porque no sacan más plazas. Es que eso también depende del gobierno de la nación y ellos no toman carta en el asunto. Y luego el tema de los salarios. Es verdad que se van muchos profesionales sanitarios a otros países, principalmente por el tema del salario, mejora en cuanto a, no solamente salario, porque sería hipócrita pensar que es solamente por el condiciones salario. Laborales, laborales en general. Las condiciones laborales. Pero precisamente yo creo que se están mejorando. El tema del salario ya se ha mejorado, porque ya hay un compromiso de que se ha igualado el salario con la media española. Me refiero a los sanitarios andaluces. Que es verdad que antes no lo estábamos. Más, le subieron un poquillo antes de la elección no lo estábamos, autonómica. antes no lo estábamos y ahora ya sí, ¿no? Bueno, entiendo que por los atrasos y tal. Y bueno, creo que se están dando, porque la idea es lo que estábamos comentando, arraigar, impedir que lo que formamos nosotros, esos profesionales formados en nuestra tierra, tengan que emigrar porque consideren que en otros países tienen mejores condiciones laborales. Y entonces, evidentemente, hay que seguir incidiendo en ese aspecto, pero yo creo que mejorar el salario, que como digo, creo que es lo menos importante de todo, mejorar, por supuesto, el horario, por supuesto, el número de pacientes que tienen que recibir diariamente, que tienen que atender, porque efectivamente habrá médicos que atienden en 7 minutos y seguramente habrá alguno que solamente tiene 5, porque se le ha acumulado la lista de espera. Y también es cierto que los profesionales sanitarios también se ponen enfermos y hay que cubrir esas bajas. Entonces, es verdad que hay muchas cosas que mejorar, pero que yo creo que se han avanzado mucho y que hemos incorporado a 2.000 y pico médicos este último año, que se han incorporado a 7.000 y pico enfermeros. Perdonadme que no dé los datos exactos por no buscarlos, y que el presupuesto que hay es el que hay, 12.000, casi 13.000 millones de euros. Entonces, ¿qué se puede mejorar? Pues habrá que seguir incidiendo en ello. Es verdad, lo de las listas de espera es verdad, lo de la derivación a centros privados es verdad. Mi madre se operó de una rodilla en Cristo Rey y la derivaron desde el hospital de Úbeda porque en ese momento estaban colapsados con el tema del COVID. Y bueno, no, pues y ahora. decidieron derivarla a mi familia no han y ya derivado. está. Entonces, Sí, yo tengo también familia. en fin, que es cierto que hay que mejorar muchas cosas, pero es cierto también, y eso no me lo puede negar nadie, que hemos dado pasos agigantados en los últimos tiempos. Tenemos los hospitales como nunca lo hemos tenido, como nunca. Están mejorando a nivel tecnológico y para dar un servicio pues agradable a las personas que van allí. Y que es verdad que algunas veces tienen que esperar mucho tiempo para ser atendidas, pero bueno, también entiendo que hay un cribaje que hacen anteriormente, el triaje que cuando llega, que nos ordenan un poco en función del orden de la prioridad que tenga, prioridad, de urgencia. Claro, la dolencia que ¿Puedo decir que algo? Puede y debe. Vale, venga. Tienen que hacer algo, tienen que trabajar, tienen que ir, vamos avanzando y tienen que ir avanzando en la tecnología y en todo. Pero sí que es verdad, yo voy a poner el caso de mi pueblo, de Jodar, que el centro de salud el año pasado hicimos, por ejemplo, ¿no? Se necesita más dinero, más inversión, muchísima más inversión de lo que tiene, porque, vale, se está invirtiendo mucho, pero no lo suficiente. Mi centro de salud el año pasado, una de las quejas primordiales es que nos cambiaran los aires acondicionados. Los aires acondicionados, que, por favor, sí, estaban bien, pero ya estaban obsoletos, estaban rotos y no funcionaban. Pues necesitamos... El centro de salud de Jodar tiene una ambulancia, solo una ambulancia. Así es. Una ambulancia. Larva tiene una ambulancia. ¿Cuántos habitantes tiene Larva? 500. Ya, pero eso... 400. Creo que no es Vale, la... Jodar mejor tiene... ejemplo. Jodar tiene... Creo que no es el mejor ejemplo para ponerlo. Jodar tiene 11.000 y pico habitantes y la gente de Benmar, Por desgracia. que no sé cuántos habitantes tiene, que yo me alegro que Larvas tenga una ambulancia. La gente de Benmar también depende de la ambulancia de Jodar. ¿Qué hacemos con una ambulancia? Sí, eso está... ¿Cuántas veces la hemos pedido? Sí, eso No es nos verdad. hacen ni puñetero Ahí lleva caso. Ni puñetero caso. Pues así, en la parte de vieja del centro de salud está muy vieja, está muy mal. Necesitamos obras.
La parte de abajo del centro de salud, pues tenías que entrar, yo entré de casualidad. Pues lo único que le han quitado son los escombros y eso es una sección enorme, que está sin terminar, que allí se podrían poner, pues yo qué sé, un montón de cosas. Así que hace falta muchísima más inversión en sanidad. ¿Qué se están haciendo? Pues vale, claro, y apuesta por las zonas rurales. Yo pero lo digo por hace falta más inversión. En la Junta de Andalucía, el Gobierno de España, pues eso es una carencia que tiene. Hace falta más inversión. Ya está. Y apuestas por las zonas rurales. Lo que tú decías de la ambulancia, te he dicho que no es lo mejor nosotros Larva, nuestro centro, el centro de salud de Joda, lo más cercano, y después tenemos Úbeda. Es que estamos a 45-50 kilómetros del hospital más cercano. Es que como no tengamos allí una ambulancia, es que al final si pasa alguna cosa, es que nos morimos. Pero ¿y si pasan dos cosas? Y si pasan dos cosas, sí, ese es el problema, que si pasan dos cosas ya, pero bueno, por lo menos teniendo... Las mandarán, ¿no? De donde sea. Sí, las mandan de donde sea, pero sí es verdad que nosotros tenemos servicio 24 horas ahora mismo en la actualidad, y el tema de la ambulancia ha sido un tema polémico porque en algunas ocasiones nos lo han quitado, se lo han llevado precisamente a Joda, y a Larva nos han dejado, que son más de 16.000 habitantes con nos han dejado una ambulancia. Muchas veces a Larva sin ambulancia para llevársela a Joda, cuando la ambulancia en realidad es el servicio lo tiene... En Larva, sí, en esa intermedia, claro, siempre hablamos que Larva tiene 400. Pero claro, aunque la tengáis, si la necesitan, no lo van a dejar. Sí, no, y yo hice rueda de prensa. Solidaridad sanitaria. No, que yo hice rueda de prensa en su momento y, hombre, somos humanos y tenemos que atender las necesidades de las personas. Pero lo que no puede ser también que claro, que pasa cualquier cosa en Larva y ya no hay exactamente, que la excusa es de que, claro, como Larva tiene 472 habitantes y otros pueblos son más grandes, se la quitamos a Larva, ¿no? Pero si es que a Larva no habría que quitársela, habría que dotar a Jodar y Benmá, habría que dotar a Jodar del servicio, porque no porque Larva tenga 472 habitantes tenemos menos derecho a tener ambulancia. Pero es que en el distrito sanitario de que depende Jodar, es que se la repampinfla, la gente que está allí les da igual lo que pasa en Jodar, les da igual, y perdonad que os lo diga, pero es que os da igual. El tema de inversiones, yo lo recalco lo que ha dicho ella, que en las zonas rurales tiene que haber más inversiones. Nosotros llevamos, en 2019 me pidieron a mí una licencia de obra desde salud para arreglar el tejado del centro de salud, y todavía estoy esperando que vengan a arreglarlo. 2019. Además lo sabe el gerente, ¿sabes? Jesús, yo lo bueno que tengo que cuando tengo que transmitir, además Jesús, yo le pedí que por favor viniera. Te dicen las cosas bonitas, las feas no. No, si es que yo soy consciente también. No, que a ver, sí, usuaria. No, que no es bonito ni feo. Yo es que es verdad, yo al final soy muy clara y muy directa. No, lo está diciendo, está reconociendo. A mi madre la derivaron a la privada. Porque... Yo a Jesús le dije personalmente, Jesús, por favor, ven a mi pueblo, que es que tenemos unas carencias en el centro de salud y las necesitamos reforzar y arreglar. Todavía a día de hoy no lo hemos conseguido. Espero que si esto es así, que la recibamos. Es que puede ser un buen foro para... Tú fíjate que la recibamos en breve, si hay esa inversión. Porque Juan Francisco ha venido a muchos debates. Fíjate, en líneas generales, lo prácticas que están siendo las mujeres en este debate, hablando de casos de su pueblo, de su familia, hablando de la realidad, de la cotidianidad con la que conviven, de su familia, de sus pueblos, de sus problemas. Al fin y al cabo nos dedicamos a la política en nuestros territorios, claro, en nuestros pueblos, en nuestros municipios. Yo creo que... No, y además hablan de lo que además saben que es lo que a la gente le interesa. Es decir, que yo llevé a mi madre al médico y que le pasó esto, y ella, pues que yo estuve no sé cuánto y que vi que habían puesto una tecnología que lo que pasa en Sevilla o en Madrid queda muy lejos. Claro, tenemos que centrarnos en lo nuestro. Es lo que le importa a la gente. Claro, y el gobierno de España, lo que ha dicho también, yo creo que está apostando también porque las plazas de ENMI han crecido un 40% y muchas de ellas han venido aquí a Andalucía, gran parte de esas plazas han venido aquí a Andalucía, pero vale, si al final seguimos deteriorando esa sanidad, pues difícilmente da igual que apueste el gobierno de España o apueste quien quiera, si en nuestro territorio no se está apostando. Pero el trabajo creo que hay que hacerlo. Sí, bueno, yo sigo diciendo que la percepción de la sanidad es la que es, ¿no? Y no es que lo diga yo porque sea un rojo peligroso, sino que coincide en la inmensa mayoría de la población. ¿Quién te ha dicho que era un rojo peligroso? Bueno, me gusta definirme así. Él mismo se lo ha dicho. Y además no quedan tan lejos las imágenes esas que hemos visto ya no solo durante la época del COVID, sino también la época anterior al mismo,
que entendemos perfectamente que una pandemia que nos pilló a todos a contrapié, pues pusiera un poco pata arriba nuestro sistema sanitario, que ya tendría que ser una señal de alerta para ir hacer una política preventiva y reforzar el sistema sanitario, fundamentalmente en la asistencia privada. Al hilo de lo que iba, donde veíamos hospitales, además hospitales de la provincia de Jaén, de Jaén capital, con una reducción de camas, saturados, con unas pésimas condiciones, donde había goteras prácticamente históricas y donde había un ambiente irrespirable y además poco propicio para los enfermos, donde había camillas incluso en los pasillos. Y no por no decir nada tampoco sobre esos problemas que hubo del catering, de la alimentación, de centros hospitalarios como por ejemplo el Neveral, que sabemos que se dedica a cuidados paliativos fundamentalmente, y en otros centros donde había un descuido y una desidia de algo tan importante como era la alimentación en un segmento de la población como es los enfermos, que eso ya indica la desidia por parte de la administración autonómica frente al sistema sanitario. Son pequeños pasos que quizás no es solo, que también el comparar la máquina último modelo para hacer mamografía, que insisto que también, pero que sí que son detalles que quizás no impliquen tanta inversión y tanto gasto económico, pero que hay que prestar atención porque supone el dar un pasito más hacia arriba en la escala de la cuidado, la asistencia a un colectivo que está en una situación de debilidad como puede ser un enfermo. La verdad es que complicado el tema de la sanidad, todo mejorable, algunas cosas muy mejorables, otras más mejorables. Y os dejo para que zanjemos este tema un último turno de palabra, tal y como comenzamos. Ginesa, María Ángeles, después era Josefina y terminamos con... ¿Y termina quién empezó? Muy bien. Ginesa. Sobre sanidad. Sobre sanidad, para cerrar un poco. Bueno, pues creo que se ha hecho una gran inversión en este último año de gobierno. Creo que Andalucía ha ganado en infraestructura, que parece que es que no le importa a los demás compañeros, pero que yo creo que es importante tener esa infraestructura. Se ha ganado en tecnología para precisamente que esas pruebas diagnósticas sean más rápidas, más eficaces. Y creo que el principal problema que tenemos es el tema de afianzar los sanitarios a nuestro territorio. Y no solamente depende de las inversiones, también depende de que ellos estén cómodos, de que se sientan cómodos aquí, y para eso pues creo que las próximas políticas que se hagan en relación a sanidad tienen que estar relacionados pues mejorar las condiciones laborales que tienen ahora mismo. Que evidentemente hay que reducir las listas de espera y que eso se va a arreglar en el momento en el que consigamos tener mayor número de médicos. Y como digo, es un problema que tenemos enquistado porque los alumnos que salen formados de cada universidad son los que son. Y mientras esto no lo podamos solucionar, pues el problema estará enquistado. María Ángeles, vamos a tu conclusión. Creo que necesitamos un sistema sanitario en el que todos y todas tengamos las mismas oportunidades, que estamos viendo que está siendo cada vez más deteriorado y que al final estamos llevando a un sistema sanitario que puedan curarse solo los que puedan permitírselo. Y creo que hay que darle una vuelta de tuerca a esto, pensarlo muy bien, porque al final necesitamos una sanidad pública y universal para todos y para todas, no estas listas de espera que tenemos, y que todos, lo dicho, que todos y todas tengamos las mismas oportunidades y dejar de privatizar de alguna manera el sistema sanitario. Josefina. Opino que la oferta académica universitaria en médicos está bastante deficiente, habría que incrementarla, yo no sé qué porcentaje, pero bastante más. No estoy en contra de la sanidad privada, pero yo creo que habría que ensalzar más a la pública. Desde el gobierno central hace falta muchísima más inversión en la sanidad privada, pues a lo mejor el doble o el triple, yo no lo sé. Y en la pública y en Andalucía, que se ha incrementado, pues hay que incrementarla más, que la quiten de otras partidas y que nos aumente. Si es que es fundamental la sanidad, si es que es uno de los pilares principales, hay que incrementar la partida en sanidad, así de claro. Y que el gobierno
pues que todos seamos iguales. ¿Por qué tiene que recibir más el catalán, el del País Vasco que nosotros? ¿Por qué tiene que recibir el doble de dinero que nosotros en sanidad? Seguramente la lista de espera allí estará, pero no tan grande como en Andalucía. Bueno, decir que un país, un territorio, una sociedad lo hacen tres pilares fundamentales, que es la educación, que es la asistencia, el sistema asistencial o sistema de dependencia, y también fundamentalmente el sistema de salud, de sanidad. Creo que estamos ante un cambio de paradigma, que estamos a un cambio de modelo que no es nuevo y se lleva trabajando tiempo, pero quizás en los últimos años es más prominente y es más evidente, que es un proceso de privatización, un proceso de derivación de recursos de la sanidad, del presupuesto público a la sanidad privada. Eso está en mano de todos y de todas, que seamos capaces de parar ese procedimiento, esa orden que se publicó en el BOJA del 21 de febrero, que es una orden que ni siquiera la propia Ayuso ha sido capaz de promulgar, de publicar en el boletín oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid, y que sin embargo sí lo ha hecho el gobierno del moderado Bonilla. Creo que debemos de defender, insisto, el sistema público sanitario, su inversión y la recuperación de las personas, de los hombres y mujeres que llevan a cabo sus prácticas laborales en ese sistema sanitario con uñas y dientes, y que eso va, insisto, en el esfuerzo, en el sacrificio, en la movilización de todos y todas los que componemos esta comunidad autónoma. Estupendo, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, Juan Francisco, Josefina, María Ángeles, Ginesa. Gracias a ti, Encarna. Felicidades, feliz Día de la Mujer, feliz Igual Día de la Mujer, feliz Día de la Mujer. Feliz día, un claro, día en el que, bueno, ponemos encima de la mesa todo lo que hemos conseguido, que ha sido mucho, y trabajito que ha costado, pero también reivindicando todo aquello que queda por conseguir, algo en lo que debemos involucrar también al hombre, sí, y de la mano ir hacia una igualdad real y efectiva. Bueno, hasta cuando queráis, que aquí estamos esperándonos con los brazos abiertos. A vuestra disposición siempre. Muchas gracias. A Bueno, ustedes, ha sido un placer. a ustedes, pues muchas gracias, Josefina. A ustedes, pues los vemos la próxima semana. Aquí ya saben que, bueno, con los debates políticos van a seguir, sobre todo, bueno, pues en este año electoral. En Andalucía no tenemos elecciones autonómicas, pero tenemos las municipales y luego tendremos las nacionales a final de año, las generales. Así que seguiremos hablando con nuestros y nuestras políticas más cercanas. Hasta la próxima semana.